tiempo. Pero hay que diferenciarlo muy bien de lo que es un cólico biliar. Un cólico biliar es un dolor, ¿no?, hipocólico, hipocondrio derecho, relacionado con la ingesta de alimentos con alto contenido en grasa, y que con la medicación, básicamente de analgésicos y en algunos casos de antibióticos, revierte completamente el problema, ¿no? Ese es un cólico biliar. En el caso de la colecistitis no hay cambio, sea porque hay un cambio morfológico o porque mecánico, ¿no?, de la obstrucción del bacinete de la vesícula, o porque empieza a tener cambios ya no solamente fisiológicos, sino morfológicos de la pared vesicular, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Entonces, la mayoría de veces, ¿no?, la colecistitis aguda se va a desarrollar a partir de una obstrucción del conducto cístico por litos, por cálculos, ¿no? Entonces, eso es la causa más frecuente de colecistitis aguda, es la coledocolitiasis o la presencia de cálculos en la vesícula. Pero hay un grupo de pacientes, ¿no?, que pueden desarrollar una colecistitis aguda sin tener cálculos, por sifonopatías o por un problema del cístico que se tuerce, ¿no?, y eso provoca lo mismo, una obstrucción en la desembocadura de la bilis. O otras de las causas son las colecistitis agudas alitiásicas, donde el problema no es la obstrucción mecánica de la salida de la bilis, sino es un problema de circulación esplácnica, ¿no? La circulación de la vesícula es deficiente y eso puede llevar a una serie de trastornos como una colecistitis aguda. ¿En quiénes es deficiente? En pacientes que tienen quemaduras, que están con un shock séptico severo, que es un politrauma, ¿no? Esos pacientes tienen una deficiencia de la circulación esplácnica y pueden desarrollar una colecistitis aguda alitiásica, ¿ya? Ahí están los porcentajes. Se define como una inflamación de la pared de la vesícula biliar, no se olvide, ¿no? Tiene que haber cambios morfológicos en la pared de la vesícula biliar. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Y para eso existe el consenso de Tokio. Miren, el consenso de Jerusalén es para apendicitis, el de Boloña es para obstrucción intestinal y este es el consenso de Tokio. Igualmente, el grupo italiano con otro grupo de cirujanos de todo el mundo se reunieron en Tokio y definieron cómo debemos tratar a los pacientes con colecistitis aguda a través de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Entonces, hay que detectar ciertos signos, los signos clínicos, signos radiológicos, que básicamente son ecográficos o tomográficos, sobre todo la ecografía, que es la prueba de imágenes más importante en el caso de colecistitis o de patología biliar, de vesícula biliar, ¿ya? Signos de inflamación sistémica, que tienen signos clínicos, pero también signos laboratoriales, sobre todo la PCR y la linfocitosis, y signos clínicos como el signo de Murphy o Murphy, ¿no?, que es básicamente el dolor en la interrupción de la respiración, ¿no?, en la palpación debido al dolor. Entonces, inspira, baja el diafragma, baja el hígado, baja la vesícula y se encuentra con la mano del examinador y le duele y por eso interrumpe la respiración. El signo de Murphy es la interrupción de la respiración frente a la palpación profunda en el cuadrante inferior, pero superior derecho, ¿ya? Se da por el contacto que se establece entre la pared vesicular inflamada y la mano del operador. En masa palpable, ¿no?, la presencia de una masa ahí, hipersensibilidad y dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Esos son los signos de inflamación local, sistémicos y radiológicos. De acuerdo a eso, también podemos tener nosotros fiebre hasta 38.5, puede haber otros síntomas sistémicos como náuseas y vómitos, ictericia leve, hasta el 20% de los pacientes con colecistitis aguda hacen ictericia y no necesariamente tienen coledocolitiasis, es decir, no ha pasado uno de los cálculos o de las piedras hacia la vía biliar, ¿ya? Pueden tener ictericia por
síndrome de Mirici, cualquiera de los 4 grados, o porque simplemente el síndrome séptico acompañado de una suboclusión de la vesícula inflamada puede llevar a un incremento de las bilirrubinas. La leucocitosis puede ser calificada como moderada de 12 a 15.000 y ahí vamos a tener un Tokio 1, pero cuando es mayor de 18.000 vamos a tener un Tokio 2, ¿no? Ahora les voy a poner la calificación sobre el Tokio. La colecistitis tiene 3 ángulos, ¿no? Un dolor constante en cuadrante superior derecho por más de 6 horas, que pese a tratamiento con antiespasmódicos y antibióticos no remite, una masa palpable o signo de Murphy positivo y una respuesta inflamatoria que puede ser con fiebre, leucocitosis, PCR elevada, lactato elevado, ¿no? Y BSG también, o velocidad de sedimentación también elevada. ¿Listo? Sí. La colecitis aguda, entonces, puede tener 3 grados. El grado 1 es aquel paciente o aquella paciente que tiene, que no reúne grados 3 y 2, pero que tiene, ¿qué cosas? Tiene dolor en el hipocondrio derecho, tiene leucocitosis, tiene cambios morfológicos en la ecografía. Entonces tiene que tener un cambio radiológico o ecográfico, uno sistémico y uno local. Dolor, hipocondrio derecho, leucocitosis y fiebre. Listo. Eso es colecitis aguda, menos 72 horas. ¿Está bien? Pero si el paciente o la paciente, además de eso, tiene una leucocitosis ya no de 15.000, de 12 a 15.000, sino de 18.000, o tiene una masa palpable en cuadrante superior derecho, ya se palpa la vesícula, o una reacción con inflamada, una masa inflamada, un trastorno en esa zona, más de 72 horas y hay inflamación local marcada, ¿no? Y eso lo detectamos con la ecografía, es decir, hay un halo perivesicular, hay edema de la mucosa, hay incremento de volumen, más de 7 a 10 centímetros en los diámetros antero-posterior y longitudinal. Entonces ya estamos hablando de signos de inflamación marcada, ¿no? Gangrena, la presencia de aire infiltrando la pared vesicular, etc. ¿Está bien? Y el grado 3 de Tokio es cuando ya hay una disfunción orgánica. Se agrega a todas las manifestaciones, ¿no?, de clínicas y de laboratorio, se agrega una disfunción. Por ejemplo, renal, respiratoria, hemodinámica, cardiovascular, y cualquiera de ellas, ¿no? Cualquier disfunción calificada según el diario de Marshall, ¿no? Ahí está, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica, nos va a decir pues que si es que tiene un Tokio 3. Es importante que ustedes diferencien Tokio 1, Tokio 2 y Tokio 3, porque de acuerdo a eso viene la conducta terapéutica. ¿Ya? Se presenta pues más en mujeres que en varones, ¿no?, en esa relación, ¿no?, de 10 a 1, y la edad promedio, ¿no?, predominante es de 20 a 40 años. ¿Cómo se produce esto? Lo más frecuente es la obstrucción del cálculo a la salida de la vesícula, ¿no?, en la zona del bacinete, yéndose justo antes del cístico. Hay un cálculo que obstruye y en algunos casos puede funcionar como válvula, o sea, obstruye, le da el cólico, le da antiespasmódicos, cae el cálculo, le pasa el cólico y otra vez, ¿no? Pero ¿qué hace que se estimule y se contraiga la vesícula? ¿Qué hormona? La colecitoquinina, que va a responder cuando uno tiene una ingesta de comida grasa, ¿cierto? Entonces la vesícula tiene la función de concentrar la bilis y responder a una vesícula, a una alimentación grasa para poder lograr una digestión de esas grasas. Pero ¿qué sucede cuando hay una obstrucción? Se contrae la vesícula, pero hace que la piedra o la obstrucción a ese nivel hace que se incremente la presión, la contracción inicial causa dolor intenso, cólico,
y si esta continúa, va acumulando líquido, ¿cierto? Y ese acúmulo de líquido digestivo, de jugos digestivos, lleva a sobrecrecimiento bacteriano. Esa invasión, ¿no?, de líquido va a causar edema de la pared. Ese edema de la pared va a causar un incremento de la permeabilidad. Los gérmenes van a invadir la pared, ¿no? Y hay un fenómeno de traslocación, pero local, en la vesícula. Además de eso, el incremento de volumen de la pared y la presión intraluminal de la vesícula va a hacer que la circulación disminuya. Frente a circulación disminuida y edema de pared, ¿no?, además de un incremento de la presión de la misma, puede hacer que la pared se perfore. Microperforaciones primero con necrosis y luego una perforación macroscópica que lleva a una peritonitis biliar. ¿Listo? Entonces ese es el mecanismo si ustedes no operan la vesícula. En algunos casos esas microperforaciones hacen que el epiplo, que está más o menos cerca, el epiplo mayor, migre hacia la zona de la vesícula y trate de cerrar o comprimir o limitar esa invasión de gérmenes. Y esa masa que se forma ahí con el epiplo no es otra cosa que el plastrón vesicular. Por eso es que ustedes cuando palpan dicen masa palpable, ¿no? Masa dolorosa palpable, porque ya se ha formado una reacción frente a una vesícula que se está complicando. Entonces, bueno, están las prostaglandinas, las enterobacteriasis, etcétera, pero el mecanismo es más o menos el que les he dicho, ¿no? Edema, ¿no? Y finalmente una disminución de la circulación a ese nivel. La vesícula puede presentarse como edematosa, ¿no?, en la primera etapa, necrótica, ya cuando no hay circulación, hay un compromiso circulatorio a ese nivel, supurada, ¿no?, cuando tiene parques de necrosis, donde ya hay una placa de bacterias que puede estar emergiendo, enfisematosa, salud, cuando hay infiltración de aire, sea pues porque realmente hay gérmenes anaerobios que hacen que se produzca aire en la pared, y una vesícula crónica, ¿no?, que es la que realmente no tratamos, pero en este caso, ¿no? ¿Qué condiciones, ¿no?, porque son condiciones, realmente no son enfermedades, pueden serlas, pero qué condiciones te pueden llevar a una colecistitis alitiásica, o sea, con un mecanismo diferente al que les he descrito? Aquí el mecanismo es de hipoperfusión. Si el paciente está deshidratado, tiene ayuno prolongado, una enfermedad sistémica, sobre todo enfermedades del colágeno, sepsis generalizada, trauma, ¿no?, un retorcimiento, fibrosis de la vesícula biliar por una sifonopatía, trombosis de la arteria cística, un espasmo que también causa el mismo mecanismo de obstrucción, o enfermedades como les decía del colágeno, diabetes y todo esto, entonces el paciente puede desarrollar una colecistitis aguda, ¿no? Generalmente puede ser alitiásica, pero también puede ser litiásica, pero el mecanismo no es el de obstrucción del calcio, sino es un mecanismo de hipoperfusión de la pared vesicular. ¿Listo? El tratamiento es el mismo, pero de acuerdo a la clasificación de Tokio. Entonces, la colecistitis acalculosa tiene otros componentes: deshidratación, shock, sepsis, transfusión masiva, y todos ellos que están llevando a una oclusión o una disminución de la perfusión tisular de la pared de la vesícula, ¿no?, por un problema de microvascular o incremento de la coagulación a ese nivel. ¿Qué diagnósticos deben diferenciarse frente a una colecistitis aguda? La úlcera péptica perforada, el infarto de miocardio de cara inferior, la pancreatitis aguda grave, la hernia del hiato, hernia hiatal, que la vamos a ver en la próxima clase, la próxima semana, neumonía derecha, basal sobre todo, apendicitis y hepatitis también, ¿no? Hepatitis aguda con distensión de la cápsula de Grisson. ¿Cómo? A ese nivel. Sí, puede ser pielonefritis derecha, ¿no? Podría ser, sí, también.
laboratorio lo que hay es constante, cuando es colecistitis no cólico biliar, hay una leucocitosis, ¿no? Que puede ser 12.000, 15.000, 18.000, 22.000, 24.000, ¿no? Pero hay leucocitosis. Incremento de la bilirrubina, también hay cambios a nivel de las transaminasas y otras hormonas, y puede haber un incremento moderado de lipasa y amilasa, sin necesidad de una pancreatitis, ¿ya? La causa más frecuente de pancreatitis, como lo vamos a ver el viernes, es la pancreatitis biliar. Sin embargo, la colecistitis no necesariamente lleva a una pancreatitis. Hay una pancreatitis que se desarrolla a partir de la colecistitis aguda, que es la pancreatitis de Walter Hess, ¿no? Que es una pancreatitis específica desarrollada a partir de una colecistitis aguda. Pero felizmente es una de las pancreatitis más benignas, que resuelves el problema de la vesícula, disminuyes la presión a ese nivel y se resuelve completamente también la pancreatitis. Aquí la ecografía es la piedra angular en el diagnóstico por imágenes, no la tomografía. La tomografía incluso nos puede llevar a confusión. La tomografía nos sirve para ver si es que hay cálculos en el colédoco, ¿no? Pero la evaluación anatómica y hasta funcional del grado de colecistitis aguda nos da la ecografía. Vesícula biliar distendida, alguno de sus diámetros antero-posterior mayor de 7 y longitudinal mayor de 10. Pared vesicular engrosada con un aumento que se ha descrito mayor de 4.5 milímetros. Algunos dicen 5, algunos dicen 6, algunos dicen 4, ¿no? Pero más o menos el consenso es 4.5 a 5 milímetros. Obviamente si tiene un edema de 8 milímetros ya no hay nada que discutir, ¿no? Cálculos o barro biliar en su interior, fluido perivesicular o el halo perivesicular que se da por el edema y extravasación de líquido, y el Murphy ecográfico, que en el momento de hacer la ecografía, al tocar la pared vesicular, también pues da dolor o interrupción de la respiración. Estas son las imágenes. La primera imagen en el cuadrante superior derecho es una vesícula normal, ¿no? Una pared delgada, el contenido de la vesícula es homogéneo, no hay ecorefringencias, y en la pared, ¿no? La comunicación con el hígado es uniforme, no hay una interfase. Cuando hay cálculos biliares, y ahí se notan los cálculos en la flechita negra, la imagen del medio, ¿sí? Ven que hay una sombra acústica posterior, ¿no? Y hay cierto edema de la pared. Y en un paciente que tiene vesícula ya litiásica, se ve que el cálculo es inmenso en la zona del bacinete y hay un edema de pared que es mucho mayor, ¿no? Está más marcado, ¿no? Que ya es una pared mayor de 4 milímetros. ¿Está bien? Otras formas de diagnosticar un cuadro agudo es las pruebas gamagráficas. En el Perú no las usamos, en Estados Unidos sí, está descrito ahí, y la verdad que nosotros nunca, bueno, yo nunca he visto que se esté utilizando eso para el diagnóstico, pero está descrito como tal, ¿ya? En Estados Unidos es un poco más difícil que ustedes operen una vesícula litiásica. Si es que operan una vesícula litiásica, tienen que demostrar que estaba el paciente realmente enfermo, porque para los jueces, ¿no?, que no saben nada de medicina, pues si no tiene cálculos, no tienen por qué operar el paciente. Entonces, sí, me acuerdo mucho de la hija de un doctor de trauma, el doctor Ferrada, de Colombia, que tuvo que traer a su hija, que estaba estudiando abogacía en Estados Unidos, la tuvo que traer a Colombia para operar, y tenía una colecitis aguda, pero en la tomografía, en la resonancia, en la ecografía no encontraban cálculos. Entonces, simplemente por ese hecho, la pobre pues estaba yendo a una necrosis vesicular, ¿no? Entonces la trajo desde Miami a Colombia, ¿no?, a Bogotá, para hacerle la cirugía.
Entonces, así son los gringos de Pero cuadriculados. no tenés negligencia, o sea, dejaron así. Como le digo a su compañera, o sea, negligencia, impericia, imprudencia en la clase de abogacía, de leyes. Aquí solamente vamos a hablar de errores o eventos adversos. Es como que ya lo último. La escanografía, gramática. No lo último, pero es una prueba que la describen mucho los gringos, pero nosotros no la hacemos. Nosotros sí operamos mucho vesículas sin cálculos, ¿no? Porque la clínica manda. Si tenemos un paciente que tiene un cuadro de sepsis, ¿no? Y es una paciente diabética que tiene 45 años, ¿no? Es obesa, diabética, tiene dolor en hipocondrio derecho, ha hecho fiebre, tiene 22.000 leucocitos, no le vamos a pedir una gamografía, ¿no? No le vamos a hacer que le hagan su resonancia magnética. Probablemente en un par de horas ya esté en sala de operaciones y le han sacado la vesícula. Aquí los latinos sí somos más prácticos en ese sentido. ¿De dónde se saca un poco la colangiorresonancia? La colangiorresonancia se utiliza cuando tienes sospecha de cálculos en el colero. Solo para el colegio. Sí, para la vesícula no te ayuda mucho, ¿no? Al menos para tomar decisiones. Te va a decir, oh, es una colecistitis aguda, pero no, la ecografía te va a decir lo mismo. Pero sí, si tienes que ver si hay compromiso de vía biliar, ahí sí la ecografía no te ayuda. Pero sí la colangiorresonancia o la tomografía. Bien, ¿cuándo operar al paciente? ¿Qué antibióticos darle? ¿Y cuándo hacer una colecistostomía percutánea? Miren, hay un montón de información, pero se las voy a decir rapidita, ¿ya? Momento de la colecistectomía, antes de las 72 horas, si es que es una colecistitis aguda. Siempre, antes de las 72 horas. Cuando le dan tratamiento antibiótico y no revierte, lo operan. Cuando han pasado, o ya va a pasar 72 horas y el dolor persiste, lo operan. ¿Ya? Si es que el paciente tiene alguna vulnerabilidad sobre el control de infección, es decir, es inmunosuprimido, es HIV, es obeso, es diabético, tiene uso de corticoides, porque es asmático, usa corticoides frecuentemente, es nefrótico, es cirrótico y está con un cuadro de colecistitis aguda, lo operan, no lo esperan. ¿De acuerdo? Entonces, la cirugía que se debe hacer idealmente es la laparoscópica y antes de las 72 horas. Antiguamente, bueno, les digo antiguamente, pero a veces en algunos hospitales todavía hay esta conducta de que hacen enfriar el cuadro, ¿no? Entonces le dan antibióticos de amplio espectro, disminuyen la infección, los signos de infección obviamente, hay una respuesta parcial al mismo, la paciente le tratas el dolor, se trata con analgésico, le das analgésicos, escalas a opioides según la escala de OMS, le pasa todas las manifestaciones y a los 7 o 10 días, una vez hospitalizada la paciente, ya bien hidratada, con todo su prequirúrgico, la operas. Es el peor escenario. ¿Por qué? Están operando una vesícula subaguda y el riesgo de lesión de vía biliar se eleva hasta 3 veces o 4 veces más. Entonces, no se hace eso. Y si van a postergar para el cuadro agudo, porque el paciente está en la Antártida, es astronauta, o pues tiene que hacer conciertos, ¿no? Como Shakira o Taylor Swift, entonces definitivamente pues, no va a poder operar, sino va a perder un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces le dan tratamiento antibiótico. ¿Por cuánto tiempo? 3 semanas. Y después de 3 semanas ya la operan. ¿De acuerdo? O sea, si van a operar la vesícula, la mejor vesícula aguda, colecitis aguda, la mejor opción es dentro de las 72 horas. ¿Por qué no después? Porque te es mucho más difícil la cirugía y hay riesgo de lesión de vía biliar. Y lo otro es que si te esperas más tiempo,
claro, de repente Shakira y Taylor lo van a aguantar, pero ¿qué tal si es una viejita de 72 años? 3 semanas con antibióticos, se perfora, peritonitis biliar y ya no la cuentan. Entonces, obviamente no la están llevando a ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer, moraleja, es operarla. ¿Ya? Terapia antibióticos. ¿Qué antibióticos van a dar? De amplio espectro. ¿Con qué forma? ¿Escalamiento o desescalamiento? Desescalamiento. Se acabó la clase. Ahora, colicistostomía percutánea. ¿En qué casos hay que hacer colicistostomía percutánea? ¿En qué caso? Tokio 3. ¿Listo? Tokio 3. Tokio 3 es más grave. O sea, Tokio 3 es que tiene todos los síntomas de Tokio 1, ha sumado Tokio 2 y ahora está con una disfunción. Entonces el paciente está, por ejemplo, paciente cardíaco, paciente que tiene fibrosis pulmonar, paciente que es diabético, tiene infarto cardíaco, entonces a ese paciente hay que hacerle sí un drenaje percutáneo, transparieto hepático. Sin embargo, estamos en Jerusalén, ¿sabes? ¿No? Y en Jerusalén, radiólogos están en su casa viendo su Netflix, ¿no? Y no van a ir al hospital para hacer ese drenaje percutáneo. Por lo tanto, si es un día sábado, es el día de las enfermeras, 30 de agosto, todos celebran, ¿no? Y llega la paciente pues a las 7 de la noche, pues el radiólogo no va a estar, ¿no? Y no lo va a encontrar todo el fin de semana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienen que operar. Entonces, eso ha cambiado, porque antes decían que todas debían ser, y está escrito en el consenso de Tokio, dice que está bien, pero eso es para Europa, para Estados Unidos, ¿no? Que tienen el radiólogo cerca. Pero si nosotros tenemos un paciente de este tipo, espera al radiólogo, pero muchas veces no va a llegar, o finalmente el paciente es el que no va a llegar, ¿no? ¿Ya? Entonces, colicistostomía percutánea recomendada, pero prácticamente no se hace. Así que tienen que estar preparados para hacer una colecistectomía. ¿Y será abierta o laparoscópica en este caso, si es que tenemos un paciente Tokio 3? ¿Abierta? ¿Por qué? Porque está complicado. No. Eso, porque está en shock. No está complicado, todos están complicados así, pero no. Está en shock, esa es la palabra, ¿de acuerdo? Tiene trastorno dinámico. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo la cirugía abierta. Ahora, hay un cambio, y ya les voy a... No les paso los slides rapidito después, ¿ya? Pero hay un cambio que sí quiero que ustedes sepan respecto al manejo. Si vamos a hacer una colecistectomía, ¿cuál es el mejor método de colecistectomía? Laparoscopia, ¿no? El patrón de tratamiento de una colecistitis, sea el estado en que esté, si es aguda o es crónica, es el procedimiento laparoscópico. Eso ya está súper demostrado. Nadie ha hecho un estudio para ver si es que es mejor laparoscópico abierto, porque ya está súper demostrado. No les voy a decir qué cosa, ya ustedes lo saben, ¿no? El tiempo, la estética, el dolor, antibióticos, todo esto va mejor con la recuperación, alimentación, ya, ok. Entonces, laparoscópica. Pero ¿qué sucede si ya no es un Tokio 2, sino es un Tokio 3? Entonces tienes el limitante de el paciente y su estado. Si está hemodinámicamente inestable o tiene alguna restricción para la laparoscopía, tiene que hacerse abierta. ¿Está bien? Sí. Gran problema. ¿Qué sucede? Son 15 años o hasta 20 años donde el entrenamiento para la cirugía más frecuente, ¿de qué tipo es? Laparoscopia. Entonces, si es que tienen que hacer la cirugía abierta, ya les es muy difícil, muy complicado, porque no saben cómo hacerla, porque han hecho pues 200 laparoscópicas y han visto una abierta.
Entonces, ¿cómo aseguran un buen procedimiento abierto? ¿Me entiendes? Ese es un gran problema. ¿Qué pasa cuando tenemos un Tokio 2, que es laparoscópico, ¿no? Que no tiene restricciones en cuanto a la hemodinamia ni nada de eso, pero tú no sabes hacer abierta y quieres sacarlo laparoscópico? Muchas veces las habilidades son proporcionales al daño, es decir, puede resolverlo. Pero ¿qué pasa cuando no puede resolverlo? Tendrías que convertirlo, Claro, sí. ¿no es cierto? Es una buena decisión. No, el antibiótico ya lo dejamos para el internista, no te preocupes. Ahora estamos en la parte quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, tú estás con una vesícula que intentas operar y ¿cuándo dices voy a convertir? No es cuando te sientes deprimido ni nada de eso. Bueno, cuando te sangra, estás una hora y no encuentras la vesícula, ¿no? El paciente se empieza a descompensar por sangrado o por el mismo neumoperitoneo, no tienes quien te ayude, tienes riesgo de lesión de vía biliar y no ves, pues, tienes problema de visión por sangrado o simplemente tienes problemas técnicos por el sostenimiento del neumoperitoneo. Tienes que aspirar, y aspiras el aire, se cae el neumoperitoneo, no ves nada, otra vez le pones aire y estás en ese problema. Entonces ahí lo que tienes que hacer es convertir. Abierto. Pero si yo no operaba abierto, ¿qué hago? Ya no sé qué sabe de abierto. Claro, pero uno no está siempre, ¿no? Puede estar de vacaciones. Entonces hay que prepararse, hay que Hay prepararse para hacerlo abierto. perfecto, pero si no estás preparado, como la mayoría de los dentists no están preparados, entonces han hecho dos inventos. A ver. No pueden hacerlo laparoscópico, no pueden sacar la vesícula laparoscópica y le hacen la destechan, la cortan la vesícula, le hacen una colecistectomía parcial. ¿Ya? La colecistectomía parcial es sacar la mitad de la vesícula, sacarle el fondo vesicular y parte del cuerpo y dejas el bacinete abierto, sacas los cálculos, los extraes, ¿no? Ya no tienes el riesgo de lesión de vía biliar, aparentemente, y lo que haces es tener dos posibilidades. Con el muñón de la vesícula así medio abierto, ¿no? Puedes ponerle puntos. Esa se llama una colecistectomía aguda reconstituyente. La reconstituyes. Le vuelves a hacer una vesícula, será ¿listo? Más chiquitita, sí, al bacinete nada más. Entre comillas, eso en el tiempo se va a atrofiar, no va a tener mayor problema y se acabó. ¿Qué riesgo hay? De filtración, porque de repente no ha cerrado bien. Bilirragia, filtración, entonces tienes que poner un tren. La otra posibilidad es que lo cortas, pero caray, esa clase no vine. ¿Cómo se cierra? Intentas, no tienes la habilidad. Hay que dejarlo así, pues. Y lo dejas, y eso se llama colecistectomía fenestrada. Fenestrada, o sea que le dejas así. ¿Y qué tienes que hacer como complementario, como gesto complementario? No puedes ligarla porque la has cortado, ¿no? O sea, ligas cuando llegas al cístico, pero aquí no puedes ligar. ¿Qué es lo que haces? Le tienes que poner un DREC, necesariamente. En los dos. En los dos, pero en la fenestrada es así, no hay excepción, ¿me entienden? Sí o sí. Entonces, esos inventos han hecho pues que ahora se hable de colecistectomía parcial, fenestrada o reconstituida, ¿no? Y eso les explico porque van a encontrar reportes y eso no nos ha enseñado el profesor, ¿no? El doctor está desactualizado. En realidad no es una desactualización porque antes hacíamos colecistectomías parciales, pero antes las llamábamos alotórex cuando dejábamos el fondo vesicular y alomartans cuando dejábamos el bacinete. Eso se llama colecistectomía parcial. Eso históricamente se ha hecho. Pero nosotros sí estamos acostumbrados a sacar totalmente la vesícula porque ese es el procedimiento quirúrgico. Entras a una colecistectomía, ¿sí? Y tienes que ligar el cístico, ligar la arteria y retirar la vesícula. Ese es el procedimiento. ¿Qué sucede?
cuando ustedes tienen una vesícula difícil y no puedes progresar en el procedimiento laparoscópico, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Dejarla fenestrada, dejarla reconstituida o abrir y sacar la vesícula? Ya. Entonces, por eso le digo que es un invento que han hecho básicamente para no... Por si acaso. Exacto. Cuando ya sus habilidades quedaron limitadas de alguna ¿Y manera. cuál es el pronóstico de ambas, doctor? O sea, Definitivamente el sacar toda la vesícula tiene mucho mejor pronóstico que el no hacerlo. Agregas mucha morbilidad. Es más, yo he tenido a veces que reoperar a los pacientes, ¿no? Hacerles cirugía abierta y sacarles toda la vesícula porque la fístula biliar no para a veces. Da una semana, el paciente está comiendo y se le sale 800, 300 ahí. Pues es una morbilidad innecesaria para mi entender. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar rapidito los slides. Colestitis aguda, signos clínicos, tiene que ser temprana, 48 a 72 horas, y tardía, ya saben, 6 a 12 semanas, no dentro de los 7 días. Dime. Perdón, entonces, para el tratamiento quirúrgico, si es que es el Tokio 2, sería la laparoscopía. Y Laparoscopía. si es que se complica, ya. Si es Tokio 1, también laparoscopía. Ah, ya. Y solo si es 3, o si el Tokio 2 se complica, ya pasaríamos a una laparoscopía. A una abierta. Ahora, Sí. Eso es lo ideal. Aunque a veces no, y hay personas que son muy hábiles que pueden hacerte un Tokio 2 y hasta un Tokio 3 laparoscópico, ¿no? Pero tienes que tener mucha comunicación con el anestesiólogo, ¿no? Y tienes que tener una muy buena habilidad pues, para hacerlo en 2 horas y que el paciente te salga bien, ¿no? ¿Tiene beneficios? Sí, por supuesto, tiene beneficios. Son los que más se benefician, los que puedes terminar el procedimiento laparoscópico. Bien, este es el estudio que un metaanálisis, ¿no? En el tiempo que se hizo el estudio de FAPI y demostró pues que es mejor siempre hacerlo temprano que tardía. La cirugía temprana no aumenta el riesgo de morbilidad y debe ser el abordaje de elección. ¿Listo? Este es otro metaanálisis, también definición de términos, temprana 7 días y tardía 6 semanas después. Ahí está el metaanálisis, el arbolito. Y finalmente se demuestra que, conclusiones, que la colestectomía laparoscópica temprana, antes de las 72 horas, reduce la estancia hospitalaria, ¿no? Aquí están sus grupos de pacientes, ¿no? Y las definiciones que se hicieron para este estudio: pacientes catalogaron con alto riesgo, con ASA 4, shock séptico, mayores de 65, estamos hablando de un Tokio 3. Perfecto, entonces a ver cuáles son las conclusiones. Que la colestectomía inmediata, a pesar de ser Tokio 3, ¿no? Es preferible que una tardía. ¿Listo? Conclusiones finales: la colestectomía debe ser hecha lo más rápido posible, idealmente siempre antes de las 72 horas. Y la cirugía temprana reduce pues, la estancia hospitalaria y no incrementa el riesgo de complicaciones. Moraleja: cirugía temprana en colecistitis aguda y laparoscópica si es que se puede hacer, obviamente. Ustedes tienen que hablar de seguridad y efectividad, ¿no? Siempre es importante que no pierdan la seguridad, ¿no? El que sean los mejores cirujanos del mundo, eso no quiere decir que sean inseguros, no imprudentes. Ya por ahí es la vesícula colestectomía temprana es segura, aún en formas severas de enfermedad, y la laparoscópica está indicada en todo tipo de colecistitis, aguda, moderada, leve, moderada o severa. Hay laparoscópica robótica. ¿Cómo? Hay robótica, o sea. Robótica en el hospital 2 de Mayo, hay en el hospital de Quilín. ¿Ah? Laparoscópica, sí. A ver, les explico, ya que tocaste el tema. El brazo robótico, ¿no? Tiene que entrar en la cavidad. O sea, entonces la cavidad y entra el brazo robótico. La cavidad obviamente no va a poder entrar si es que no hay un espacio virtual. ¿Cuál es ese? Poner el neumoperitoneo. Entonces no hay cirugía robótica si es que no hay neumoperitoneo. ¿Listo? Entonces la evolución es cirugía
cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Es la misma laparoscopía, pero hecho por un brazo robótico. Nada más. Ya no por tus instrumentos directamente, sino en una consola sentadito, Más finito. haciendo tu Nintendo, ¿no? Y el brazo lo haces fuera. ¿Está bien? Esa es la Manojo, manojo. terapia antibiótica, ¿qué darle? Bueno, ya saben ustedes en qué casos, cuando tienen indicios sépticos, darle antibióticos y de acuerdo al piro, paciente, tipo de infección, si tiene un problema de respuesta y órgano afectado, eligen el antibiótico y lo ideal es hacer un desescalamiento. Sobre todo en qué pacientes. ¿En qué pacientes nosotros tenemos que darle un antibiótico de amplio espectro? Uno, otro. Toque 3 ya. Otro. Gravedad de enfermedad, otro. Anciano, perfecto. Otro. Comorbilidades, más de 2 comorbilidades, echarlos de 2 para arriba. Otro. Inmunosuprimidos, por supuesto. Diabéticos, inmunosuprimidos, por ahí va. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben más o menos, eligen el paciente y de acuerdo a eso le dan. No le estén dando el combo 1, pues ceftriaxona, metronidazol a todos, ¿no? Combo 1, como ya eso es todos los días. ¿Qué le has dado? Combo 1, doctor de médico, ya saben que ceftriaxona, metronidazol para todos los tres. Y los intensivistas, ¿qué le dan? Y Benebanco a todos. Tiene una celulitis, tiene una neumonía, tiene un shock séptico intraabdominal y Benebanco. Y antes los ginecólogos quedaban, ¿se acuerdan? Ampiclorogenta. Ampicilina, que ya obviamente ya no se usa, ¿no? Cloralfericol, que tampoco se usa por el problema que tiene sobre los efectos colaterales de depresión medular. Y gentamicina, que tampoco se utiliza porque es nefrotóxica, ¿no? Entonces, pero antes era la combinación, ese era el combo 1, ¿no? Ampiclorogenta. Para ahora ustedes ya saben que tiene que ser una terapia racional, ¿ya? No les voy a decir exactamente qué, pero tienen que empezar a razonar para darle. Pero de todas maneras desescalo, ¿no? ¿En qué paciente no vas a escalar? Hay 3 principios del antibiótico. A ver, los 3 principios universales son los siguientes. No les dije la vez pasada, ¿no? Primero, ¿qué se trata con el antibiótico? Bacterias. Ya, a ver, el paciente viene, un niñito de 6 años, viene con diarreas, muy acuosas, está 2 días con el problema. ¿Le das antibiótico o no? No. ¿Por qué? Porque la diarrea es un mecanismo de defensa y puede salir sin necesidad de... No hay signos Eso, ¿qué cosa? No hay signos de infección. No hay infección. Entonces, tú le das antibiótico a qué paciente? El paciente que tiene infección. Así suena de perogrullo, así de sencillo. El antibiótico se usa para el infectado. No se usa para prevenir infección. No se usa por si acasito. No se usa para quedarnos tranquilos y irnos a nuestra casa. Le he dejado el antibiótico, ¿no? No. Antibiótico se usa para infección. Primer principio. ¿Está bien? Sencillo, ¿no es cierto? Sí. Segundo principio. Ustedes pueden, se llama el principio de proporcionalidad. A ver, queremos, bueno, no, el perrito es un mal ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una cucaracha, ¿de acuerdo? Y queremos matarla. Porque es repulsiva, está bien repugnante la pobre, ¿no? Entonces, coge su crop y ¡zac! La mató. ¿Cumplió el objetivo o no? Sí. Listo, ok. Pero yo quiero ser más radical. Entonces saco un rocket, una bazooka y la mato a la vaca. ¿Está bien? ¿Logré el objetivo o no? Sí. Listo. Entonces, a eso. ¿Qué cosa pasó? Resistencia. No solamente resistencia, sino son efectos colaterales. Matamos a
a la cucarachita, Volamos todo lo que- pero también nos bajamos a toda la promoción. ¿Cierto? Pero hemos logrado el objetivo. Pero es un objetivo que está en desproporción. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren lograr un objetivo terapéutico, no pueden causar daño colateral. Tienen que dar el antibiótico proporcional al tipo de infección, al germen, a la virulencia del germen o a la gravedad de la enfermedad. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo darle pues meropenem a un paciente que tiene una celulitis. ¿Sí? O darle pues linesolid o colistina a un paciente que tiene una otitis media. ¿Me entiendes? Se están quemando etapas, se están utilizando antibióticos de muy amplio espectro o específicos para tratar una infección que de repente en 2 días desaparece, ¿no? sin tratamiento. Entonces, esos principios tienen que mantener. Y el último es el de correspondencia, no se olviden, ¿no? Y tratar infecciones con antibióticos, ¿no? Hacerlo de manera proporcional y de manera correspondiente. Y eso va a la terapia específica. Entonces, si ustedes quieren darle, y eso va en contra de lo que imipenem para todos, ¿no es cierto? Imipenem banco para todo aquel que desee, imipenem banco. Pero no es infección de catéter, no imipenem banco, ¿no? No hay recetas para el tratamiento de las infecciones. Tiene que ser una terapéutica razonada. Entonces, correspondencia, terapia específica, proporcionalidad y tratar las infecciones. No traten con antibiótico otra cosa, solamente las infecciones. ¿Está bien? Entonces, cefalosporina, dime. Iba a decir 3 indicaciones en las que no se escalaba. No se escalaba. No se No, escalaba. no, o sea, ¿en qué pacientes no se escala? Dice. Cuando tienes terapia específica, ¿no? Claro, o cuando tienes una infección que no es grave. Ahí le puedes dar cefalosporina, cualquier cefalosporina, como ven ahí, ¿no? Segunda o cuarta y una quinolona. Nosotros generalmente utilizamos cefalosporina de tercera. Sí, ceftriaxona, y en caso de alergia, solamente en caso de alergia usamos ciprofloxacina, o sea, una fluoroquinolona, ¿no? Y si es que hay riesgo de necrosis o alguna inmunosupresión, le agregamos metronidazol, no clindamicina, ¿no? Porque es el mejor antianeróbico. Entonces, por eso es que sale la combinación ceftriaxona, metronidazol, no para todos, ¿no? Pero sí tiene su razón. En algunos casos, la eliminación del antibiótico es importante para ver la concentración en la que logra. La eliminación de ceftriaxona o cualquier cefalosporina, ¿por dónde es? ¿Renal? Hepática. Entonces, si se concentra y se elimina por las vías biliares, entonces es una buena terapia, ¿no? Dar cefalosporinas en el caso de colecistitis, porque por ahí se va a eliminar. En cambio, la micacina, ¿por dónde se elimina? Renal. Entonces, una infección urinaria pues va a estar con una buena concentración, no solamente en el fluido, sino tisular, y por eso se usa muy bien la micacina, ¿no? O algún aminoglucosa. ¿Listo? Ahí están las recomendaciones, no se ve, ¿no? Ya, bueno. Lo copian, pues, ¿no? Ese es el esquema de tratamiento. Ahora, nosotros, para poder plantear un esquema de tratamiento, lo ideal es que sea un estudio local. Es decir, cojas un grupo de pacientes, ¿no? Que vienen habitualmente a tu emergencia, en el caso de cirugía de emergencia, y les haces un muestreo de cultivos. Y de acuerdo a eso sabes qué gérmenes son los más frecuentes y también cuáles tienen resistencia, ¿no? De acuerdo a ello, tú planteas tu tratamiento antibiótico, ¿no? Y eso lo tienes que hacer cada 5 años. Hay un estudio que está publicado en la revista de gastroenterología del 2016, ¿no? Donde hicimos ese estudio en el Almenar, de lo que les estoy hablando, ¿no? De pacientes para infecciones biliares y extrabiliares, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, demostramos que el uso de, incluso salen las conclusiones, que no se debe utilizar quinolonas como primera elección en ningún tipo de infección por emergencia, ¿no? Por el grado de resistencia y la poca efectividad. Como les he mencionado de la colecistostomía percutánea, ¿no? Se debe utilizar, pero según las directrices de Tokio, pero muchas veces pues no, eso falla y tenemos que hacer la cirugía, ¿no? Factores asociados, cuando nosotros pensamos que nuestra colecistectomía puede ser difícil, cuando es agudo el problema, cuando es un paciente de edad avanzada, cuando es varón. Las mujeres, el abordaje es más sencillo. En los varones es dificilísimo la colecistitis, cuando es colecitis aguda, es mucho más difícil operar un varón que una mujer. ¿Eso qué se ve? No sé por qué será, pero... Bueno, mecánicamente, si es abierta, el ángulo aquí es más cerrado, ¿no? Entonces es más difícil entrar. La vesícula está más alta, ¿no? en el hígado, y eso es más cerrado. Entonces la incisión no te permite, ¿no? En cambio, las mujeres pues tienen más, son más planitas, pues, ¿no? Y puedes hacer una cirugía abierta. En la paroscópica no hay ese problema, porque igual por dentro todos somos iguales, ¿no? Sin embargo, es difícil en el varón porque hay plastronamiento, las vías biliares tienen mayor dificultad en cuanto a sus cambios, las variantes, ¿no? Anatómicas son mayores y siempre es más complicado operar un varón que una mujer, ¿no? Otras características, obesidad, cirugías previas, la ecografía que se está demostrando que es una escleroatrófica, está edematizada, y miren la experiencia del cirujano. Eso hace pues que tú sospeches de que esto va a ser difícil o no, ¿no? Obviamente si alguien tiene mucha experiencia, pues como decimos nosotros, ¿no? Hay que buscarse un toro para ese torero, ¿no? A veces pues es un novillo y perfecto, ¿no? Pero si es un toro de lidia y el matador pues es no aquí hay algunos estudios donde demuestran los factores de riesgo para una colecistectomía difícil, ¿no? El sexo, ¿no? La presencia de resistencia abdominal, el dolor en la parte superior del abdomen, la pared engrosada de la vesícula, la edad avanzada, mayor de 60, y si es un cuadro agudo o no, ¿no? Este es un estudio que hizo el doctor Borda y el doctor Rodríguez, ¿sí? Y vieron pues qué características tenían los pacientes, ¿no? Para colecitis aguda, y encontraron prácticamente lo mismo, pero ese es un metaanálisis que se hizo en el Perú, ¿no? En la edad, miren, el índice de masa corporal, es decir, la obesidad, mayor de 28, leucocitosis, ecografía y cambios de pared. Y dentro de ellos, ese es un análisis multivariado, y ya hicieron un análisis más específico y determinaron que, claro, la colecitis aguda, la tasa de conversión también es mayor en este grupo, que el que más importaba, que el mejor valor predictivo tenía, incluso era un factor independiente para predecir una colecitis difícil, eran los cambios ecográficos en la pared. Entonces ese es uno de los datos importantes. Si ustedes encuentran esos cambios en una pared muy engrosada, entonces sospechen que puede ser difícil la colecistectomía. ¿No? Aquí está bien. El diagnóstico de colecitis y los cambios de la pared que dan un puntaje hasta de 6. Listo, muchachos. El viernes hacemos pancreatitis, ¿ya? Para reforzar esto, ¿qué libro dijo para leer?